Muy buenos días, Pati, bienvenida. Muy buenos días, Diana, y querido equipo de Inteligencia Dental, a ustedes, queridos asistentes, doctores, doctoras que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, hoy estaremos hablando un poco de lo que es el blanqueamiento dental, mitos, realidades, todas esas leyendas urbanas de que si sirve, que si la luz, que si no. Entonces esperemos que con esta charla, pues muchas de sus dudas queden despejadas. Pues comenzamos. Gracias, como siempre, a Depósito Dental RH y Estudio Odontotécnico por el patrocinio de esta plática. Ok, blanqueamiento dental. Este es el nombre comercial que oímos en todos lados, que los dientes se van a blanquear. Pero en realidad, ya en términos odontológicos, estamos hablando de un aclaramiento dental. ¿Por qué? Porque los dientes no es que les metamos como cloro que van y los metemos en la solución y se van a quedar blancos y se quita todo. No, es un aclaramiento. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es eliminar las manchas, lo percudido, llámese la forma que no es lo correcto, pero para términos más coloquiales de peras y manzanas, estamos quitándole esas manchas que se han ido formando a través de muchos años, por los alimentos, por nuestro estilo de vida, y pues vamos a determinar qué es esto, este aclaramiento. Un segundito, que no veo dónde cambiarlo, acá está. Ok, bueno, el aclaramiento dental es un tratamiento estético puramente que va a reducir varios tonos del color de nuestros dientes y hacerlos perceptiblemente más blancos. Y esto va a dar una apariencia más saludable y más joven. Cabe mencionar que definitivamente los dientes van relacionados con el color de la dentina. Ya hablamos de la dentina en algún momento dado, que es la capa debajo del esmalte, y que el esmalte lo que va a hacer es transmitir o va a traspasar esa luz que se está dando de la dentina, bueno, ese color que tiene la dentina. Ahora lo vamos a ver más específicamente para que se entienda. ¿Qué formas de aplicación existen? Existe la técnica ambulatoria, es decir, que el paciente en su casa se va a colocar un guardita de acetato, se coloca un gel por 1 a 2 horas y tan se acabó. Tenemos otra forma que va a ser en la clínica. En la clínica nosotros los resultados van a ser inmediatos después de 1 hora, y van a ser para pacientes que están desesperados, que tienen poco tiempo y que no desean andarse colocando cosas, ni guardas, ni nada en su casa. Ellos quieren que se les haga en ese momento. Entonces, estas son las dos técnicas que realmente conocemos. ¿Qué aspectos importantes tenemos que dar? Pues bueno, debemos revisar el estado de salud del paciente, así como su historia médica. Hay pacientes con ciertos problemas de salud que definitivamente puede verse comprometido el uso de colocación de un blanqueamiento. Vamos a ver ahorita por qué. Tenemos que no se recomienda a mujeres embarazadas y lactando. Esto sabemos que siempre nos lo dicen. Cosas que sean cosméticas, siempre es mejor no comprometer un embarazo, una lactancia. ¿Por qué? Porque aunque no hay estudios como tales, pues si algo pasa mal o algo por alguna causa ese bebé sufre algún problema, pues siempre se va a pensar es que fue el doctor, fue el asistente el que me quitaron el problema. Entonces, para no meternos en problemas, pues mejor no hacerlo en estas condiciones. Menores de edad y pacientes diabéticos. Ahorita vamos a hablar un poco del por qué menores de edad no. Empezando que muchas veces esas raíces, esos dientes permanentes no se han acabado de formar. Y por cualquier cosa que parte de ese gel se transmita hacia lo que es internamente del diente, pues en un momento podría en un momento dado comprometerse el cierre de sus hábices. Podría ser, aparte de eso, pues las pulpas en dientes jóvenes son muy grandes y eso nos puede provocar un mayor rango de sensibilidad. Pacientes diabéticos, definitivamente, porque a menos que estén controlados, porque un paciente diabético lo que va a pasar es que sabemos que sus defensas están más bajas.
existen mayores problemas con cicatrización, existen mayor problema con regeneración de sus mismas células. Entonces, si aquí en un momento dado llega a ocurrir que se nos haya ido un poco de gel a lo mejor en las encías, ¿qué va a pasar? Podemos quemar, bueno, de hecho se va a quemar el paciente, pero puede tardar tiempo que eso se le convierta en una úlcera, que no le cierre, que no le cicatrice, y ahí la importancia de un súper aislamiento, que también lo vamos a ver muy detenidamente. Tenemos fracturas y o defectos en el esmalte. Fracturas, ¿por qué? Porque cuando existe una fractura, esta fractura muchas veces está y llega a dentina. Y a veces pues puede estar ya muy cercana, sobre todo en zona de cuellos, en zona cervical, que esté más conectada hacia la pulpa más cercana. Entonces eso puede crearnos un grado de sensibilidad muy grande. En defectos de esmalte, como por ejemplo aquí tenemos hipoplasias, pues sabemos que entonces a la hora que se haga el aclaramiento, el blanqueamiento, pues no va a quedar un blanco uniforme, van a quedar estas zonas de por sí son blancas, van a quedar todavía más blanquecinas. Entonces aquí hay que, no es que no se pueda hacer, pero todo eso se lo tenemos que decir a nuestros pacientes. Tenemos otra que son de desgastes en bordes, por ejemplo aquí, que es lo mismo, vemos a lo mismo el problema de sensibilidad, o que en un momento dado que ya esté expuesta a una dentina, pues podemos a lo mejor crear problemas en esa pulpa, ¿no? Y obviamente cuando existen coronas o resinas que se han hecho previamente. Al existir esto, ¿qué va a pasar? Que en un momento dado sabemos que cuando existe una restauración, pues el blanqueamiento simplemente no va a actuar sobre esa restauración, se va a seguir conservando ese color. El blanqueamiento actúa sobre esmalte, no sobre restauraciones. Entonces pudiera ser que el paciente empiece a notar pues diferentes tonos. De verdad es que ahora mi restauración se ve más oscura, más amarilla, y los dientes más blancos. Entonces todo eso se lo tenemos que comentar al paciente, y en un momento dado, si está de acuerdo, pues ya va bajo su riesgo. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Hay que ser enfáticos que el blanqueamiento no nos elimina caries. Muchos pacientes pueden pensar que estos son manchas de diente, pero ustedes ya como clínicos saben que esto no es una mancha, esto es caries. Y el paciente puede pensar, es que vengo a que me quite estas manchitas y con el blanqueamiento se me van a quitar. No, al paciente hay que aclararle, no señor, esto es caries, y antes de poder hacer un blanqueamiento, usted tiene que estar cero caries en esas zonas. Nunca hagan un blanqueamiento donde existen caries porque se van a meter en problemas, y sobre todo que después ese diente se va a restaurar y se va a hacer una corona, una resina, pues el color va a variar. Entonces vamos por partes. Las descalcificaciones que hablábamos, vean cómo se ven moteados los dientes, se ven con muchas manchas, y esas manchas, lo que va a pasar es que aquí hay defectos en el cual el diente le falta calcificación, y entonces que va a haber una zona de desmineralización mayor. ¿Qué va a pasar? Que entonces cuando ustedes hagan ese blanqueamiento, estas zonas blancas todas se van a poner más blancas, y a lo mejor el resto del diente sí va a tomar un color bonito de un blanqueamiento, pero se van a ver moteados. Entonces todo esto también es especificárselo al paciente. Tenemos lo que hablábamos de las restauraciones. Vean, por ejemplo, esta resina. Aquí ya estamos viendo un poco de caries. Entonces, si yo hago el blanqueamiento, ¿qué va a pasar? Que esta resina, de por sí tarde que temprano, la tengo que cambiar. A lo mejor este diente, a la hora que lo hagan, va a tener mucha sensibilidad, pues porque aquí ya estamos sabiendo que hay filtración y ese gel se va a meter, que a lo mejor pueden provocar hasta un daño pulpar si no existía, que el paciente empiece con grandes sensibilidades. Entonces, es mejor decirles, sabe que primero cambies esto antes de hacer ese blanqueamiento. Igual si están desadaptadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Cuando existe una restauración, lo que les decía, no va a actuar sobre esa restauración, no puede actuar ese blanqueamiento, se sigue conservando, entonces sí va a haber tonos diferentes. Restauraciones vestibulares, por lo mismo que les comentaba, entonces pues se tiene que hacer. Ahora, una vez que se hace el blanqueamiento, siempre tienen que esperar por lo menos 15 días para cambiar para poder proceder a cambiar cualquier resina,
cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el blanqueamiento sigue actuando, sigue actuando, sigue actuando, y entonces si a ustedes ahorita al día siguiente se ponen a hacer una restauración, pues a lo mejor en 15 días van a ver después que esa resina ya no queda estética. Entonces siempre que estén pensando después del blanqueamiento hacer la restauración, esperen 15 días. Cuando existe retracción o inflamación gingival. La retracción gingival, todo esto que tenemos cuellos expuestos, digo, estos son casos severos, pero en esos cuellos, pues puede haber sensibilidad. Puede haber aquí que el paciente sienta toda esta irritación, pueden llegar a quemar, y sobre todo aclararle al paciente que donde existe retracción, donde hay exposición del cemento, ahí no va a haber blanqueamiento, se va a seguir quedando el cuello. Es mejor decirlo antes al paciente, sino que después es que usted no me dijo, eso me lo hubiera dicho antes, ¿no? Inflamación gingival, ¿por qué? Porque al estar esa encía inflamada, estamos hablando que detrás de toda inflamación gingival, siempre al cepillado va, o al toque, simplemente va a existir sangrado. Y si existe sangrado, sobre todo cuando ustedes están haciendo el tratamiento, colocando su gel, haciendo su aislamiento, pudiera ser que empiece a sangrar. Y ese sangrado va a contaminar el gel y puede repercutir en que no exista un blanqueamiento uniforme o efectivo. Entonces, no debe de existir inflamación, y si existe, por lo menos que no haya sangrado, que el sangrado esté completamente controlado. Hipersensibilidad dental. Pues digo, esto sabemos que hay pacientes más sensibles que otros, entonces tenemos que darles, decirles que el método pudiera aumentar esa sensibilidad. Hay formas efectivas de bajarla, que ahorita lo vamos a ver más adelante para no estar adelantándome, y pues siempre esto comentárselo al paciente que pudiera ser que esta sensibilidad, pero esa sensibilidad va a tender a desaparecer 24 a 48 horas después. Ahora bien, podemos dar medicamentos, que ahorita vamos a hablar de esto. Tenemos en denticiones temporales, porque en dientes de leche, comúnmente llamados, nunca se hace un blanqueamiento. Entonces, ahí jamás. Y en dientes en el cual el paciente, por ejemplo, esté en etapas de recambio, pudiera ser que esos dientes nuevos, dice, es que se le ven súper amarillos, y el niño ve a sus dientes de lechita, se le ven más blancos. Los dientes temporales siempre tienden a ser más blancos. Entonces, pudiera verse un contraste, pero no es porque tenga el niño cochino que no se lavó los dientes, es simplemente se está formando ese diente, y ahí las cámaras pulpares de esos dientes permanentes pues son muy amplias. Entonces, sí hay mayor riesgo a una sensibilidad, y podemos, sobre todo si esos ápices, les comentaba, no se han cerrado, podemos provocar ahí un daño, ¿no? Entonces, mejor no meterse. ¿Cuándo sería la etapa óptima? Pues yo les diría que después de los 17, 18 años, empezar a hacer un blanqueamiento. Antes, no se recomienda. Problemas periapicales. Si estamos viendo que el paciente llega y tiene aquí estos problemas, pues nos está indicando que este diente tiene aquí un problema de ya que está involucrando cámara pulpar, está involucrando lo que es comúnmente el paciente le llama el nervio, pero entonces no podemos así aquí hacer nada, porque aquí al colocar cualquier aislamiento, cualquier cosa, puedes tener una contaminación y puede hacer aquí que se quemen tejidos internamente. Entonces, cuando existen problemas periapicales, primero se tiene que controlar ese problema. Vean, aquí tenemos este puntito, esta fistulita, nos está hablando que hay un problema aquí en este diente. Entonces, no podemos, ay, ¿qué va a pasar? Pues está hasta acá arriba. Pues no sabemos aquí abajo si ese punto de caries que por ahí tiene el paciente nos está indicando, una restauración previa nos está indicando que allá hay bronca. Entonces, no, es mejor que hablarlo claramente, que no. El paciente, una de las razones por las que nos va a recomendar un blanqueamiento va a ser, no tengo dolor, no tuve sensibilidad y no tuve problemas posteriores. Alergias al peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada. No es que le estemos echando el agua oxigenada directamente al diente y con esto decir, pues ya mejor no me compro un blanqueamiento, me compro mi agua oxigenada y yo me la embargo en el diente. No. ¿Por qué? Pues porque obviamente el blanqueamiento que se hace tanto en el consultorio
como caseramente, de alguna forma, pues sí, el producto final sí es peróxido de hidrógeno, va a ser diferentes concentraciones, pero de ahí la importancia entonces de esos aislamientos, que estamos viendo que esto reacciona con otras sustancias que traen incorporados estos geles desde un desensibilizante para el que el paciente no sienta tanta sensibilidad, y si el paciente se echa peróxido de hidrógeno, como siempre lo encontramos en el Facebook, que soluciones para que tus dientes se blanqueen, y les ponen desde el bicarbonato lo que tiene sí les va a blanquear, pero el bicarbonato lo que va a hacer es que es muy agresivo. Si ustedes tocan el bicarbonato, lo mezclan con agua y pásenlo entre sus dedos, es muy abrasivo. Y si esto el paciente lo está haciendo constantemente, lo que va a hacer es, está rayando ese esmalte y lo está debilitando, lo está adelgazando. Y al cabo, a lo mejor no de días, de meses, pero sí en años, puede provocar que el paciente tenga una sensibilidad que va a ser irreversible. ¿Por qué? Pues porque se acabó el esmalte, ¿no? Entonces, 0 peróxidos de estos de agua oxigenada, que fíjese, aquí los volúmenes estamos hablando que es el 10%, ahorita vamos a ver cuáles estamos manejando en el consultorio. Bueno, embarazo y lactancia ya hablamos un poco al principio, entonces también lo descartamos. Acuérdense que aquí lo primordial es la salud de la madre durante el embarazo y obviamente de ese bebé, y no sería pues cuando están lactando, ¿no? Más vale no meterse. ¿Qué puede variar la respuesta de que unos dientes son más blancos y otros no? Pues obviamente va a ser la edad del paciente. Entre más edad vamos teniendo, pues esos dientes se han ido manchando más con el tiempo, con todo lo que hemos comido, con todos nuestros hábitos alimenticios. Entonces, no podemos esperar que un paciente de 25 años va a tener el mismo efectividad o el mismo color blanco refri de un paciente de 80 años, ¿no? Entonces, esto varía. Los que vemos en la televisión, que todos los artistas están esas sonrisas ultra, super blancas, pues muchos de ellos, sí puede ser un blanqueamiento, un aclaramiento, pero muchos de esos, créanme que son carillas. Son carillas definitivamente, por lo que está en su índice blanco. Hablaba al principio de la translucidez del esmalte. Veamos si se recuerdan de cuando hablamos del tema de dentina, les decía al principio que esta dentina nace ya con un color preestablecido. Hay dentinas más oscuras y hay dentinas más blancas. Es como los tonos de piel o de pelo. Hay gente más blanca, más morena, otros hiperblancos, pelos más rubios, pelos más negros, y lo mismo pasa con la dentina. Hay dentinas más amarillas que otras. ¿De qué depende? Pues eso es personal al final, e incluso varía de diente a diente en una misma persona. Pero entonces, si aquí vemos esa dentina y vemos que es una dentina muy amarilla, a la hora que pase el esmalte es translúcido. ¿Qué es translúcido? Si se recuerdan, también lo habíamos hablado, es el paso de luz. Me va a permitir que pase la luz. Entonces, esa luz me va a permitir ver el color de la dentina que está abajo. Entonces, yo no puedo hiperblanquear un diente si estoy viendo ya de por sí que el paciente tiene translúcido, que no tiene una dentina muy clara, ¿no? Entonces, esto también nos va a variar en la respuesta. Tenemos la pigmentación de la dentina. Volvemos a lo mismo. Entre más amarilla esa dentina, pues más va en la translucidez o el esmalte, el blanqueamiento que se va a lograr, no va a ser súper blanco. De que sí se logran muchos tonos en blanqueamiento, claro que sí lo podemos lograr, pero siempre está atenido a esto. Sobre todo, no creen en expectativas en el paciente. No, hombre, un paciente de 80 años, 70 años, le van a quedar pero duper blancos. Pues no, ¿sabe qué? Tenemos limitaciones, vamos a blanquear, podemos hacer eso, lo podemos combinar después caseramente, que ahorita vamos a ver con todos estos guardas con el gel, y ahorita lo vamos a ver. Hábitos alimenticios. Si el paciente es que todo el tiempo está tomando vino tinto, está tomando bebidas, por ejemplo, el betabel, que alto consumo en el tomate, la soya, todo eso va a manchar los dientes y va a repercutir que entonces no tengamos el blanqueamiento, no nos dure tanto tiempo. A lo mejor se va a tener que estar retocándose ese blanqueamiento más seguido.
Pacientes fumadores, pues obviamente, y no se diga si son fumadores de puro, ¿no? Esto va a hacer que los dientes más fácilmente estén más pigmentados nuevamente y son manchas que son un poco más difíciles de quitar. ¿Por qué? Pues porque se han ido, pues el diente pues se va manchando, se va percutiendo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Las tetraciclinas. Las tetraciclinas ya no están tan en boga, pero sabemos que pues estuvieron en algún momento dado y ya después se vio que estas tetraciclinas manchaban los dientes. Entonces aquí ya son problemas más complicados y no siempre vamos a lograr una súper respuesta en el blanqueamiento. Factores genéticos van a ir desde manchas o defectos del esmalte que pueden repercutir en la uniformidad o en el éxito de ese blanqueamiento al 100%. Y factores extrínsecos que pueden ir desde, todos sabemos que en la República Mexicana y a lo mejor en algunos también de sus países, pues tenemos que hay aguas que tienen alto contenido en fluoruros, en sulfuros, entonces pues esto va a repercutir definitivamente que no siempre tengamos esos tonos hiperblancos. Con todo esto, pues podemos sí pensar que queremos que nuestros pacientes tengan una sonrisa de artista de cine o modelo como por arte de magia. Al final, pues sí es como arte de magia, llegué, me puso el doctor un gel y con esto mis dientes se blanquearon. Aquí es muy importante que ustedes antes de iniciar el tratamiento vean al paciente clínicamente, le demuestren en un colorímetro qué color trae el paciente. El paciente ve, este color que estoy sacando es idéntico a su tono. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, una vez que se hace ya el aclaramiento, mostrarle, mire, usted estaba aquí y logramos esto. ¿Para qué? Para que el paciente, pues, decir, no, pues si quedaron igual, yo no veo cambios. Para que el paciente vea que sí, de este color, ya él podrá ver 3, 4, 5 tonos que ustedes lograron y es más fácil que lo vean. Pueden incluso tomar fotografías, pero no hay como que físicamente está viendo esa tabletita y está viendo de que sí hubo ese cambio. Entonces es un paso muy importante que no debemos olvidarlo. Y esto lo podemos hacer a lo mejor ya cuando tengamos todo aislado, que ya no estamos viendo los demás tejidos, para que el paciente vea que sí hubo efectividad en ese blanqueamiento. Nunca hagan promesas en el cambio del tono. No, hombre, le van a quedar blanquísimos sus dientes. ¿Por qué? Pues porque, miren, por ejemplo, aquí tenemos defectos de esmalte, a lo mejor tenemos dentinas muy oscuras, entonces sí estamos, el paciente ya es muy mayor de edad, se la pasa fumando, se la pasa tomando, pues digo, pues obviamente no va a ser a lo mejor tan espectacular, ¿no? Entonces, no hagan promesas en los cambios hasta qué tono van a llegar, ¿no? La respuesta de los pacientes va a ir, pues, definitivamente enfocado a todo esto. Y nunca todos van a ser un B1 extra blanco, ¿no? Aseguren resultados. Pidan a sus pacientes que eviten consumir alimentos y bebidas como café, té, aunque sea té de manzanilla y que el té blanco, que no es blanco porque también es verde, al final nada de esto, tabaco, mostazas, catsup, betabel, vino, soya, todo esto por lo menos 48 horas. Ya no les digo, todo el mundo los blanquean, dicen que 7 días, por lo menos 48 horas. Y si el paciente es que no puedo vivir sin mi café, pues por lo menos que se lo tome con popote. Ya con popote ya no toca tanto a los dientes y pues de alguna forma, bueno, medio se está cuidando porque pues sabemos que con los pacientes pues muchos pues no lo van a, o que toman Coca-Cola, por ejemplo, también es, pues, obviamente, también va a influir. Entonces, pues tómatelo con popotito para que no esté incidiendo directamente sobre tus dientes y pues esa sigues tomando y nos das más chance de que esas 48 horas pues vean mejores resultados. Los cítricos se recomienda no consumirlos porque el limón, que la naranja, que la toronja, que el kiwi, ¿por qué? Porque el cítrico de alguna forma puede contribuir a que el paciente tenga más sensibilidad. Por eso es que lo estamos pidiendo que no los consuman. Y esto, pues definitivamente después de 24, 48 horas, créanme que la sensibilidad va a disminuir. ¿Cómo la vamos a disminuir? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y entonces citan a los pacientes a los 6 meses para checar obviamente cómo va en esa higiene oral
y ver cómo va ese blanqueamiento. A lo mejor podríamos reforzar con guarditas, con geles que ya es en la casa, pero eso ya depende de cada paciente. Ahora bien, entonces hablábamos hace rato que tenemos que esperar de 15 a 20 días antes de restaurar ese diente. ¿Por qué? Porque el diente, así como nos venden las sustancias del, ¿cómo se llama?, del Vanish y el Oxiclin, que repercúen, ponen el anuncio, que libera burbujas de oxígeno, pues lo mismo pasa en este blanqueamiento. Se sigue liberando oxígeno. Y ese oxígeno es lo que hace que se estén quitando todas esas manchas que han ido manchando a mi diente, ¿no? Entonces hay que esperar de 15 días, 20 días para hacerlo. Recuerden, la sensibilidad dentaria es transitoria y desaparece una vez que el tratamiento ya se hizo o 24 o 48 horas por mucho después. Algunos pacientes sienten de que es que cuando tomo agua fría o jalo aire me duele, pues que le decimos, pues no jale aire para que no le duela, o simplemente bájele a esos cítricos. Y aquí durante el tratamiento, y estamos previendo esa sensibilidad, yo les recomiendo que al paciente, una hora antes, al paciente le manden un supradol sublingual o un ketorolaco, que está mal escrito, ketorolaco, que es el Dolac, para que se lo tome una pastillita una hora antes de que van a empezar a hacer el blanqueamiento, para que disminuyan esa sensibilidad a prácticamente nula. No les recomiendo que sea la aspirina, de preferencia cualquiera de estos dos para que sea realmente efectivo. Y recuerden que la sensibilidad proviene que el diente se va a deshidratar. Por eso es súper importante. Y créanme que la sensibilidad la van a disminuir prácticamente a un 5%, que en cuanto el paciente le están quitando todos y el paciente cierra la boca, que ya le quitaron ya todo lo de aislamiento, ya acabaron su blanqueamiento, en ese momento le van a dar una botellita con agua, un vaso con agua, obviamente tibiecita, y se la tome, que con eso haga buches, se la tome, y lo que están haciendo es que ese diente lo están volviendo a hidratar, que su botellita se le esté tomando y en un lapso de una hora pues esté dando traguitos de agua para que el diente se esté hidratando y disminuya la sensibilidad. Créanme que lo van a lograr, que va a ser parte del éxito. ¿Cómo vamos a eliminar esas manchas? ¿O cómo actúa esos blanqueamientos? Fíjense. El aclaramiento o blanqueamiento se basa en que no vamos a alterar el color que tenía el niño con el que nació cuando le salieron los dientes. Ese simplemente es el grado máximo que vamos a aclarar sus dientes. Vamos a eliminar manchas. Y lo que vamos a hacer es aclarar a través de sustancias químicas en el cual hay un proceso de oxidación. ¿Qué es esto de proceso de oxidación? No quiero entrar en esto, simplemente son reacciones en la cual se va a liberar oxígeno y se van a remover ese oxígeno, va a actuar sobre esas manchas que van a removerlas. Esos pigmentos. Les decía que el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno pues tiene muchos usos, desde el pelo que nos lo puede dejar hiper blanco, desde la solución de las heridas, y esto pues obviamente hablábamos que era una solución más o menos al 10%. Pero, ¿cómo va a actuar en nuestra boca? En nuestra boca no podemos nada más llegar y ponerle una torunda de algodón con agua oxigenada, no, porque como tal sí les va a crear sensibilidad y no tenemos un control. Los blanqueamientos, aunque están hechos a bases de peróxido de hidrógeno, tienen otras sustancias, como les comenté, que nos ayudan a que se haga un blanqueamiento más efectivo, que no haya tanta sensibilidad. Tenemos que el agua común y corriente, si recuerdan sus clases de química, era H2O. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, aquí tenemos que son 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de oxígeno. Y una de estas moléculas de oxígeno, hagan de cuenta que son bracitos, y ese bracito lo que va a hacer es, va a actuar sobre mi diente, y lo que va a hacer es, va a liberar, sí se va a liberar agua, pero también va a liberar ese oxígeno, y lo que va a hacer es remover esas manchas. Reduciendo esos radicales se libera, y esto va a actuar sobre el esmalte. Un blanqueamiento nunca actúa sobre dentina. Ahí no van a blanquear nada, simplemente va a actuar sobre esmalte.
Hagan de cuenta, esto es está en una forma animada, que esta es como si estuviéramos viendo el diente así a microscopio. Vamos a ver que se han ido formando manchitas, que estos son micromanchas muy, muy pequeñas que no las vemos así simplemente, nosotros simplemente vemos el concepto general, que es el diente se ve percudido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el paso del tiempo se van formando más manchitas y cuando actúa ese peróxido, ese blanqueamiento, vean, vienen esas moléculas de oxígeno y lo que van a hacer, se unen a estas manchas, a estos radicales de estas manchas y lo que van a hacer es actuar y las empiezan a eliminar. Con esto entonces el diente se empieza a ver más blanco. No es porque estemos aclarando, simplemente eliminamos todas esas manchas que tenía el esmalte y eso nos va a dar un efecto de mayor blancura y obviamente de mayor juventud, hasta que esas manchas pues quedan removidas completamente y vemos el diente hiper blanco como cuando estábamos pequeños. Obviamente, bueno, esto es un pequeño chiste que dice, papá, ¿has visto mi experimento de ciencias? Estaba justo aquí en un vaso, ¿no? Entonces, pues vemos que son sustancias químicas, no deben de ser tratadas en una forma, pues a la ligera. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, sí vamos a irritar a esas encías. Siempre es importante hacer una profilaxis previa. Yo no les recomiendo que la hagan el mismo día, sobre todo si el paciente es de esos medio cochinones que van a traer encías inflamadas, que va a estar sangrando y eso va a comprometer su éxito en su tratamiento. Entonces, de preferencia, un momento, por favor. Tenemos aquí un problemita, lo estamos arreglando. Y está. Cierro ya la pantalla. Ok. Te vemos. Ahí está. Ok. Entonces, tenemos que entonces la profilaxis previa debemos de tratar de hacerla siempre por lo menos 24 horas antes. Ahora, si el paciente, pues vemos que realmente no tiene gingivitis, que es una limpieza normal, podríamos hacerla en ese momento, ¿no? Entonces, también ya lo que sí vamos a hacer en el momento es pulir nuestros dientes con una pasta libre de fluoruros. ¿Por qué? Porque hay compañías que dicen que sí, otras compañías dicen que no, que el fluoruro va a interferir con esos radicales libres de oxígeno que puede intervenir en nuestro éxito de nuestro blanqueamiento. Entonces, con pastas profilácticas libres de fluoruro. Entonces, hacemos nuestra limpieza, ya pulimos nuestros dientes y ahora sí, una vez terminado esto, ya enjuagamos, vamos a empezar a hacer nuestro blanqueamiento. Fíjense, en la clínica tenemos nuestras casas comerciales, nos venden blanqueamientos que son a base de peróxido de hidrógeno, que van en porcentajes del 25% al 38% de peróxido. Estábamos recordando que el agua oxigenada común y corriente era el 10%. Entonces, vean el grado de magnitud que estamos manejando. Si ustedes en un momento dado lo han visto en los dedos, que estábamos en una fotografía, que toman agua oxigenada en los dedos, vean cómo les mancha, imagínense en un diente ya esas concentraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es importantísimo aislamiento. El aislamiento les va a prevenir que el paciente lo queme. Un paciente los va a recomendar, sí, porque les quedó muy blancos, pero sobre todo que no les duele. Si ustedes queman a un paciente, aunque haya estado muy blanco, el paciente se las va a pensar 2 veces antes de volverse a hacer un blanqueamiento, y menos con ustedes. Se los comento, yo me llegué a hacer blanqueamientos hace ya algunos años, y cuando recién empezaba esto, y obviamente uno tiende, pues ya nada más le pongo el retractor y se acabó y tan. No es suficiente, porque siempre, nunca pasa que el paciente, la saliva se chorreó, esa saliva se contamina con el gel y esto les va a provocar quemaduras. Y de veras que sí duele. Quien ha experimentado un blanqueamiento y le han quemado encías, duele de verdad. Entonces, ustedes mismos están poniendo la soga al cuello para que ese paciente no regrese con ustedes.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues número 1, vamos a colocarle algún gel en los labios, nada más para que estén lubricaditos, incluso puede ser pues algún gel, algún poco de vaselina. No pongan nunca ningún anestésico, porque el anestésico va a dormir momentáneamente, y si hubiera alguna quemadura, ¿qué va a pasar? El paciente no lo va a sentir, y entonces no hay forma que usted se los diga. Y una vez que quiten eso, pues se van a dar cuenta que quemaron al paciente. Entonces puede ser con un gelecito, nada más una cremita humectante, y se lo ponen en los labios, van a meter su retractor y le van a explicar al paciente qué van a hacer, van a retraer, y un retractor siempre es recomendable, un retractor no es común y corriente, sino alguno, el que ustedes quieran, pero en el cual la lengua se detenga atrás, para que esa lengua no me la esté sacando el paciente o no me esté empujando saliva. Y decirle al paciente que siempre su lengüita la tiene que mantener detrás de ese retractor, para que no pase nada. Número 2, algunas casas comerciales manejan algún gel desensibilizante. Esto es para reducir la posibilidad de que el paciente tenga sensibilidad. Les repito, si ustedes le están dando al paciente, le dan un orantes, un analgésico, que ya hablamos cuál, pues también lo van a disminuir. Entonces ponen ese gel desensibilizante si lo tiene la compañía, y después lo dejan 10 minutos, de aquí lo van a enjuagar, secan. Ahora les repito, algunas casas comerciales en sus blanqueamientos ya traen algún desensibilizante, como sería nitrato de potasio, tienen algún remineralizante como es el bicarbonato de calcio. En fin, esto varía de marca a marca, no me voy a meter en marcas, ahí sí ya es la que sus doctores se vayan. Obviamente siempre busquen más marcas reconocidas, no las marcas patito, porque pues no sabemos ni qué traen, ¿no? ¿Cómo va a ser la técnica? La mayoría de las compañías nos dicen, pon tus retractores, tal, y ponle aquí el gel, aquí ponle aquí el protector de encías y se acabó. No. Esta técnica de aislamiento está tomada de la compañía, bueno, el sistema de blanqueamiento Zoom, que ellos, como hacen gran hincapié en esto de que, pues, evitar al máximo posible que sus pacientes se le pueda ir algún poco de ese gel. Créanme que es base del éxito. Y de veras, sí quema y sí duele, y se los digo por carne propia, que yo ya lo experimenté. Entonces, coloquen la primera pieza de gasa, van a poner su retractor, aquí va a poner la lengua del paciente, y ¿qué van a poner? Van a poner una gasita, la van a doblar y vean, así como el retractor me está envolviendo al labio, ustedes van a colocar esa gasa, la van a poner que proteja su labio, y esto lo van a meter al fondo de saco. Van a hacer lo mismo en dientes superiores, inferiores, solamente en la zona vestibular. ¿No? Aquí estamos de canino a canino. Realmente el blanqueamiento siempre se hace más o menos de canino a canino, ¿no? Que lo que ve el paciente. Pudiera ser incluso premolar, pero bueno. Ok. Una vez que está esto, van a tomar estas toallitas desechables, y lo que van a hacer es lavar, fíjense cómo le estamos aquí metiendo dentro de lo que es el retractor, y lo mismo van a hacer dentro de lo que es, aquí queda todo esto. Entonces, con esto estamos previniendo que cualquier parte de piel pueda yo quemar. Pueden poner 2 capas de toallita, y aquí estamos viendo que entonces aquí tenemos nuestra gasa, que sigue estando dentro de lo que es el fondo de saco. Una vez que está esto, van a tomar otra gasa, la van a hacer churrullito, así como hacen los rollos de algodón, y esa gasa la van a meter dentro del fondo de saco. Que sí es muy tedioso esto, quizás, ay, ¿para qué tanta cosa? Créanme, pero van a evitar 0 quemaduras en su paciente, porque sí duelen. Y después van a meter ese rollito dentro de lo que es el fondo de saco. Como cuando el paciente que el doctor va a hacer algo, le hacen un aislamiento preventivo, que ponen un rollito de algodón, aquí más que en vez de algodón, van a meter la gasa. Entonces ya metieron su gasa. Si ven que es pacientes de diente grande, pues igual pueden meter dos gasas, una en este lado, otra de este lado, y que las dos se junten. Lo mismo hacemos en la parte inferior. Y una vez que está hecho esto, van a tomar otra gasa, la van a doblar en triangulito, y una de estas puntas la van a meter hasta el fondo de saco, donde está la mejilla, el cachete pues por dentro, lo van a meter
todo esto hasta el fondo, y lo que van a hacer, la otra parte de esto, lo que van a hacer, como es, aquí queda el labio aquí afuera, ustedes por dentro de este retractor, a ver si me estoy explicando, tenemos el retractor queda esta parte por fuera, y la parte interna vendría siendo esto. Entonces, esta gasa la van a meter por debajo de esto, así como metieron aquí como metieron la toallita, van a meter esta gasa aquí abajo, para que entonces este quede como un sello y no quemen esos cachetitos por dentro. Ahora sí, vamos a poner el gel que trae o esta resina que ponen dentro de lo que es este elastómero. Lo van a poner ya en lo que es en los cuellos del diente, incluso puede tocar un poco de mi gasa para crear perfectamente un sello. Entonces vean, completamente sellado, cero encía, no se ve nada, nada, nada de encía. Y eso va a hacer que cualquier gel que caiga aquí, pues el paciente no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque si el paciente empieza a sentir que le quema, se empieza a desesperar, se quiere quitar todo, saca la lengua, les quiere decir y no sabe ni cómo. Entonces van a empezar la saliva se va a empezar a contaminar, la misma saliva se chorrea con el gel, ya les quemó en otra parte y se vuelve un relajo. Entonces, siempre con esto lo van a evitar. Y yo les recomiendo que tengan de todos modos, y con todo esto el paciente siente que se está quemando, siempre tengan a la mano. Los chavos es muy fácil con su teléfono que nos escriban, pero en un paciente siempre tengan a la mano una libreta con un lápiz para que él les pueda escribir, me está quemando, me está doliendo, y ya ustedes pueden ver qué parte es, porque el paciente pues está, no puede ni decirles cómo, entra la desesperación, ustedes se desesperan, y entonces pues vamos a contaminar todo con saliva. Entonces con esto el paciente puede decirnos qué le está molestando. Y sobre todo aquí el paciente no me lo dejen solo, porque si empieza a quemar no va a saber qué hacer, a menos que si ustedes lo van a dejar esos 15 minutos que va a estar actuando, le dejen un timbre para que el paciente pueda timbrar y inmediatamente ustedes puedan acudir. Pero traten de no dejarlo solo al paciente, le estén dando sus vueltas. Créanme que haciendo este aislado es muy difícil que quemen a su paciente. Ahora, las farmacias, comercialmente, pues todo el mundo nada más pone el retractor, pone nada más la sustancia para cubrir encías, y siempre traten de cubrir 1 milímetro de diente al colocarlo. Aquí vemos cómo se va poniendo, y ya después de 3 o 4 dientes, lo que vamos a hacer es colocar, vamos a poner flashazos de luz de 10 a 15 segundos, realmente nada más para polimerizarlo. Y una vez que ya terminan de hacerlo en todas las arcadas, le digo, esta es la forma comercial, yo les repetí, háganlo, pongan sus rodillos, como lo vimos en la técnica. Recuerden que esta práctica queda grabada, si no quedó así muy claro, pues pueden volverlo a retomar el tema para que vean cómo es el aislamiento. Y ver con un espejo, de abajo hacia arriba, vean que si no nos quedaron burbujitas, para que no haya margen que el paciente puede ese gel quemar al paciente. Aquí, por ejemplo, vemos, miren, aquí quedó aquí un poquito, entonces es reforzar todo esto. Y si al paciente se le olvida la lengua, pues les va a quedar entrar acá y van a empezar con el salivadero, o acá atrás nuestras glándulas salivales. Entonces también siempre es importante su eyector, que el eyector esté funcionando para que el paciente no se nos llene la boca de saliva. Aquí tenemos otra gasa, mire, que se coloca aquí para que la saliva no se esté pues metiendo aquí. La efectividad de un aislamiento es el común y corriente, vean que no hay forma de que se vea cero encía, y va a ser mejor el resultado. El peróxido de hidrógeno, entonces hablábamos que el común y corriente es del 10%, los supers. Vean un 10% lo que causa en un dedo. Imagínense en una encía lo que está causando. Fíjense lo que estamos manejando. En el consultorio, por ejemplo, de la casa comercial de Lopalescence, vean, manejan el peróxido de hidrógeno al 38%. Es altísimo esto. Si no tienen cuidado de hacer esto, van a quemar sus encías. Este 38 está regulado de tal forma que no me va a dañar mi diente, mi esmalte. Obviamente tiene desensibilizantes,
para disminuir más la sensibilidad. Y recuerdo que les dije, si al paciente al final le dan agüita para que esté hidratando, van a disminuir más. El sistema Zoom, que nos habla de lámparas, el sistema Zoom siempre nos habla que su tratamiento es un peróxido de hidrógeno al 25%, pero ellos manejan otro tipo de químicos, que es, ponen ellos hierro, que esto en contacto con el peróxido, actúa en el diente, va a ser el efecto blanqueador junto con la lámpara, pero esto es un sistema específico para lámpara. Muchas casas comerciales nos hablan de que dicen que pues yo le puedo poner hasta la lámpara con la que polimerizo resinas, o le venden a uno, le voy a dar de cortesía la lamparita que viene para blanquear. La verdad, y me lo han dicho casas comerciales, esto realmente es nada más marketing para que el paciente sea que me pusieron la lamparita, ¿no? Pero realmente todas las casas comerciales que les estén manejando esto es puro show, así me lo han dicho. Realmente la única que sí el sistema es específico para una lámpara es el sistema Zoom. Ahora, puedan decir, bueno, aquí es el peróxido al 25, perdón, y la otra es al 38, va a ser más efectiva esta que la otra. No necesariamente. Cuando daba el curso de asistentes en forma física, teníamos casas comerciales. La casa comercial que era con la lámpara y otra sin la lámpara. Y créanme que los resultados a veces eran idénticos. Las hacemos en el mismo momento con 2 asistentes. A veces eran idénticos, a veces eran más con la lámpara, a veces era nada más con el otro sistema, cualquier otro sistema sin la lámpara. Entonces, pues volvemos a lo mismo, son efectivos, son casas serias, pero obviamente varía de los tonos del paciente, de la sensibilidad que va a tener, porque pues, no, ya no quiero, nada más háganme una vez nada más, ya no me hagan más. Entonces varía de paciente a paciente y varía pues de los tonos que tenemos esa dentina y la edad, obviamente, el color de esa dentina. Se tiene que dejar estos sistemas, aunque cada casa comercial nos va a decir cuánto tiempo, un promedio son de 15 minutos y el tratamiento se tiene que repetir 2 veces más. Aquí las casas comerciales nos recomiendan que después de 15 minutos, ustedes con el eyector, en vez de dedicarse a echarle chorrocientos kilos de agua, lo que van a hacer es, con un eyector, van a retirar el excedente, ahora sí que chupan el excedente, vuelven a colocar el gel, no enjuaguen, no enjuaguen, simplemente lo quitan con un eyector o con una gasita, en unas pinzas, y lo que van a hacer es quitar excedente. No es el máximo, simplemente es quitar lo más que se pueda, y sobre eso colocar nuevamente su gel. Esto lo van a hacer 2 veces más. Hay quien lo hace incluso una 4ª vez. Esto ya varía de paciente a paciente. Y ahora sí, una vez que ya lo hicimos 3 veces, entonces ya quitamos todo, enjuagamos al paciente y entonces ahora sí, una vez que enjuagamos, podemos quitar esta capa que pusimos de aislante, que es muy fácil. Meten aquí simplemente su explorador y vean qué fácil se bota. Botamos esto, se tira la tirita, acabamos de enjuagar a nuestro paciente, que se haga sus buenos buches de agua, y entonces con esto ya el paciente queda. ¿Qué vamos a hacer? Casas comerciales varían, pero nos hablan de soluciones para neutralizar, para reconstruir, para remineralizar, para esos dientes que sufrieron una agresión, ¿no? Entonces les digo, algunos tienen nitrato de potasio, otros gluconatos, o incluso nos dicen que una forma, y sí de veras que sí es efectiva, una forma también de bajar un poco la sensibilidad en esos dientes, o si hubo alguna llaguita que el paciente se llegó a quemar, es muy bueno la vitamina E. Esas capsulitas que nos tomamos común y corriente como vitamina E, si el paciente la capsulita la abre y esa vitamina se la pone directamente en la zona donde se le hizo la quemadura, sí se baja muchísimo la sensibilidad en esa zona, la irritación. Bueno. Con esto tenemos entonces un blanqueamiento antes y después, tenemos blanqueamiento, y que si el paciente dice, no, pues es que yo los quería más blancos. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto todavía que el paciente se siga blanqueando un poco más y le va a eliminar todavía más esas manchas? Una es
pues hacemos este tratamiento y ya el paciente en su casa lo que vamos a darle es un blanqueamiento ambulatorio. Que es complemento de este blanqueamiento clínico, o simplemente hay pacientes que dicen, no, a mí eso me da mucho miedo, está muy agresivo, o a lo mejor pacientes, hablamos de pacientes diabéticos, ¿no? Que si hay alguna quemadura, alguna llaga, podemos comprometer que esas úlceras tarden tiempo en cicatrizar, ¿no? Y si llegan a tardar hasta 8 o 10 días que el paciente sienta ahí la llaguita, entonces imagínense en un paciente diabético. Entonces a lo mejor ahí podemos optar por un tratamiento alternativo, que son a través de estos, que son la construcción del guarda, y son técnicas para que el paciente lo haga en casa. Hay muchas casas comerciales, la que ustedes decidan, y tenemos que van desde aquí, aquí sí es una cosa, acuérdense que los blanqueamientos que son en consultorio es el peróxido de hidrógeno directo, y estos blanqueamientos que son en casa, el gel viene con un peróxido de carbamida, que a la hora que entra en contacto en boca con nuestro diente, lo que va a hacer es, va a liberar peróxido de hidrógeno, y este peróxido de hidrógeno, dijimos que ese oxígeno es lo que va a provocar el blanqueamiento. Por ejemplo, vemos que tenemos el peróxido que viene al 10%, son los más comunes, 15, 20, 35 y 45% de peróxido, no de peróxido de carbamida. Y a la hora que se convierte, vean ustedes aquí los porcentajes, como vemos, pues si estamos hablando que el agua oxigenada común y corriente nos da el 10%, pues casi nos lo está dando uno de 35, contra un peróxido de hidrógeno que se coloca en la clínica, que es un 35, un 38%. Por eso es que esos son de clínica, no podemos dejárselo al paciente. Entonces, aquí dependiendo el que escojan ustedes, cada casa comercial les va a decir cuánto tiempo tiene que usar el guarda. Entonces, pues a lo mejor esta del 10% sí es más leve, más poco a poquito, pero pues vamos más a la segura que el paciente no tenga tanta sensibilidad o cero sensibilidad. Y pues prácticamente es dejárselo toda la noche, ¿no? Si es incómodo traer el guarda, pues el pensé, no, a mí no me anden poniendo cosas, yo no me aguanto, mejor hágamelo normal. Pero bueno, esta es otra alternativa, tenemos el 15%, el 35%, vean, este del 35%, pues se puede hacer, este es de una sola hora, y a lo mejor podríamos hacerlo incluso en la clínica 1 hora antes de empezar el tratamiento, ¿no? Y ya nada más se va a reforzar en la clínica con el que vamos a hacer, o simplemente se le manda al paciente a casa. De 35 sí se recomienda que se haga dentro de la clínica. Del 20 para arriba, sí el paciente que se lo haga en su casa. Bueno, aquí estamos viendo, entonces, ese peróxido de carbamida se va a convertir en peróxido de hidrógeno, va a liberar urea y agua. ¿Qué es la urea? Pues es prácticamente la orina. Tenemos ácido úrico, en la orina tenemos urea, que por eso en antigüedad se relata dentro de la historia de odontología que pues los dientes se blanqueaban con la orina misma del paciente. Ahora, ojo, no es de que quiere decir que los blanqueamientos traigan orina, pues no, ¿verdad? No traen orina. Lo que pasa es en lo que el proceso químico desprende esta sustancia. ¿Y por qué es importante la urea? Porque la urea va a hacer que ese oxígeno que se está desprendiendo se libere en una forma más constante, más continua, y me esté eliminando esas manchas más fácilmente. Y ahí que entonces por eso estamos hablando que son 10 horas, 6 horas, 5 horas que se tenga que dejar el paciente el guarda, y obviamente sus partes también se libera esa agua. Entonces vamos a poner el gel. ¿Cómo lo vamos a colocar o cómo se va a hacer? Entonces, existen, les digo, estos que son peróxido de carbamida, que es el gel, y lo pone directamente el paciente. Hay que instruir al paciente y enseñarle que no es que retaque completamente la huella del gel, simplemente prácticamente es 1 o 2 gotitas que va a colocar sobre el guarda que ustedes van a elaborar, decirle no porque le ponga más, que sí que le va a blanquear más, no. Simplemente con esas 2 gotitas que está poniendo en cada diente, y no están ponerlo atrás, pues simplemente es de premolares para adelante, ¿no? Se va a blanquear. Ustedes lo que pueden hacer, le van a dar el equivalente a lo mejor de una jeringa. Ustedes ya calculan cuánto tiempo, una semana a lo mejor, 3 días, 4 días, para que estemos controlando y no darle al paciente todo el kit de las guardas, porque pues, se lo va a echar en 3 días, ¿no? Entonces, esto es por día. Existen también casas comerciales que nos venden
por ejemplo, de la línea de Embamasa tenemos que ya vienen prefabricadas y entonces simplemente ustedes eliminan esta cucharilla prefabricada y ya les va a quedar aquí el sistema de blanqueamiento, ¿no? Como si fueran tiritas, ¿no? Les queda ahí y aquí no importa que el paciente que se le está chorreando con la saliva, que no sé qué, está diseñado para eso, ¿no? Tenemos también las casas comerciales que nos venden sus tiritas comerciales, pero la verdad, pues en lo personal, yo no veo mucho cambio, es mejor irnos por algo más profesional, ¿no? Entonces, ese blanqueamiento que se está celebrando, vamos a suponer que se la dimos al paciente del 10% del peróxido de carbamida, se convierte al 3%, se libera esa urea y esas perlitas de oxígeno lo que van a hacer es, pues, hacer que el diente se vaya blanqueando. ¿Cómo vamos a hacer ese guarda? Van a tomar ustedes una impresión, y con esto lo que van a hacer, en cualquier depósito, les venden los acetatos, hay muchos calibres, el que ustedes van a usar para este sistema es un acetato muy flexible, más o menos el calibre que se recomienda es del punto 35 al punto 40, así vienen sus acetatos. Esto, si ustedes tienen el sistema, esto sería bueno que ustedes como asistentes pues hagan todo el proceso del guarda, y es muy sencillo, simplemente, o pues esto ya lo mandarán a hacer a un laboratorio, ¿no? Entonces lo que hacen es, aquí son 2 planchas que se calientan, así como ven en el súper que se calienta cuando nos van a empacar todas las verduras, las frutas que cortan con una resistencia que se calienta, hagan de cuenta que aquí es lo mismo, se calienta esa resistencia, se transmite al acetato, y lo que va a hacer es que se va a empezar a calentar, y vean esto, aquí está el acetato, se empieza a calentar, se empieza a bombar, se empieza como una burbuja, y una vez que está esta burbuja, dejan caer esta plancha, ¡clas!, y lo que va a hacer es, va a succionar, y vean, me queda al alto, o sea, me queda hiper pegado a mis dientes, adosado a mis dientes. Esto es lo que ustedes van a obtener, y ya lo que hace, aquí tenemos ya todo esto sacado, y lo que van a hacer con unas tijeras o con un extracto muy suavemente, van a tratar de empezar, bueno, van a eliminar esto, ya sea que lo corten o directamente lo hagan aquí. No les recomiendo que directamente traten de sacarlo porque se pueden romper los dientes y entonces ustedes ya no tienen el parámetro donde cortar ese acetato. Entonces pueden incluso aquí meterle algo para cortar. ¿Qué tanto van a recortar? Ven, aquí estamos recortándolo. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí algunos, pues pudieran decirle al paciente, a lo mejor 2 milímetros arriba del cuello del diente. Hay quien lo deja un poco más extendido por lo que se pueda chorrear. Entonces, pues aquí sí ya va a depender sus doctores hasta donde lo quiera. La intención es que cuando el paciente coloca ese gel, el gel simplemente va a cubrir el borde incisal, no va a cubrir todo el diente, va a cubrir ese borde incisal. A la hora que lo introducen en boca, pues ese gel se va a distribuir en todo mi esmalte. No me interesa atrás, este gel se va a distribuir sobre esmalte. Entonces ponen la gotita y de preferencia pegada hacia vestibular. Aquí está el guarda colocado. Y sobre todo también instruyan o aquí está la otra versión que está más largo. Vean, aquí ya está el gel puesto, aquí ya no se está escurriendo, entonces a lo mejor el paciente pues siente un poco más cómodo de que no se le está saliendo, ¿no? Y eso le va a evitar el ansia de decir, le voy a poner más porque ya se salió todo y ya no le quedó nada al diente, ¿no? Entonces, pues así, que diga el paciente, no se preocupe, lo que quede en el diente, con eso es más que suficiente. No le ponga más de esa gota o 2 gotas. Háganlo físicamente, que el paciente esté viendo cuánto están echando, porque qué tanto es tantito, pues para cada quien es diferente qué tanto es tantito, ¿no? Ya se lo va a dejar el tiempo que ustedes consideren dependiendo del porcentaje. Una vez que esté esto, el paciente se va a enjuagar su boca con agua, igual si quieren que tome agua natural para ese diente hidratarlo, van a lavar perfectamente su guarda con un cepillito, puede ser con su un cepillito viejo, y listo para dejarse para el día siguiente. Entonces, el guarda no se lava con pasta. Acuérdense que el guarda es un acrílico
y entonces un acetato, entonces se lava con agua y con jabón en todo caso, pero nunca con pasta de dientes. Que el paciente no se lave con pasta, simplemente se va a enjuagar. Y que vamos a comer, bueno, aquí estamos viendo cómo estamos poniendo, vean, es prácticamente una gota, 2 gotas, y sobre la parte vestibular. No le pongan en dientes posteriores porque realmente allá ni lo va a ver el paciente a lo mejor va a ver de premolares para adelante. Entonces pónganle a caninos y a lo mejor va a chorrear un poco acá, pero pues tampoco pasa nada. Ahí estamos viendo entonces cómo se está colocando. ¿Cuántos días va a usar el paciente estos guardas? Pues va a variar de acuerdo al caso, pero se recomienda por lo menos de 3 a 5 semanas de uso diario. Hay pacientes que sí se llegan a desesperar y pues a lo mejor es una buena opción que se lo deje toda la noche, ya no se va a preocupar. Y en la noche a lo mejor si se levantó a hacer pipis a las 3, 4 de la mañana, bueno, por lo menos pasaron 5 o 6 horas, entonces pues ya se lo puede quitar, ¿no? Para que veamos resultados. También es importante que ustedes a sus pacientes pues les den su cajita para que guarden estos guardas, porque si no al rato pues van a, como son transparentes, pues van a acabar en el bote de la basura o en el clásico algodón que lo puse, perdón, en una servilleta y la servilleta pues acabó en la basura y en la mañana pues ustedes ni se acordaron, la señora que hace la limpieza o sus esposas, su novio, quien quieras, pues va a acabar tirando ese Kleenex, ya se van sus guardas. El marketing empieza por el producto. El paciente no están vendiendo sistemas de aclaramiento, así como tampoco el paciente le están vendiendo resinas. Al paciente le están vendiendo percepciones. Luzca una super sonrisa blanca, véase más joven, véase más jovial, quítese años, ¿no? Entonces, todo eso al paciente le vendemos percepciones. Y como decía el anuncio de los pronósticos, ya me vi, ¿no? Eso es lo que queremos en nuestros pacientes, ya me vi. Entonces, no es, le estamos vendiendo el blanqueamiento. Las percepciones, pues, van desde anuncios muy subliminales, por ejemplo, aquí vemos, están tomando café, ven aquí abajo el vaso, pues, bueno, trae dientes, ¿no? Entonces, son percepciones. ¿Cómo podrían hacer ese marketing? No es que todos los pacientes, si llegan desde el principio, le están metiendo como merolicos y vagas el blanqueamiento y no sé qué. A lo mejor en la sala de espera, ustedes pueden tener folletos, pueden tener trípticos en el cual les hablen de las bondades del blanqueamiento. En el cual, por ejemplo, pues pueden poner promociones, 2 por 1 en la primera, si ustedes nos recomienda, aquí sus datos del consultorio. El fin, que el paciente en lo que esté esperando, incluso a lo mejor que fue la señora que fue y el esposo está en la sala de espera, pues por lo menos dices, tengo algo que ver, o a lo mejor muchos tienen una pantalla en el consultorio en el cual el paciente está viendo los siguientes procedimientos que hay en el consultorio, pues siempre incluye ese sistema de blanqueamiento, pero siempre enfocado a que pues el diente se va a ver los dientes más blancos, más jóvenes, busca como artista, en fin. Todo esto son percepciones. Otra forma que ustedes pueden promocionar es que, por ejemplo, si busquen si hay estéticas cerca al consultorio, si hay spas, y entonces pues darles esa publicidad y que por cada paciente que venga recomendado por la clínica o el spa, donde el spa también le está poniendo su sellito, pues ustedes simplemente le van a dar una comisión, un porcentaje o a lo mejor hasta un blanqueamiento de cortesía, alguna de las, por cada 5 recomendaciones o cada 10 recomendaciones, en fin, eso ustedes ya lo pueden checar con sus doctores cómo lo pueden hacer, ¿no? Otra forma es en los gimnasios, si el paciente pues está yendo a ponerse, pues lucir bien, pues obviamente también en los gimnasios siempre va a haber, ahora con tanta modalidad esto del ejercicio, pues el que están de moda, pues también siempre hay un gimnasio cerca del consultorio donde también se puede publicitar esto entre los mismos de aquí. A lo mejor hasta podríamos dar por cada 2 recomendaciones, el tuyo es gratis, qué sé yo. Eso ustedes ya lo verán y es otra forma de estar funcionando los blanqueamientos como algo alternativo que ustedes, créanme que ustedes como asistentes pueden hacerlo y que el doctor se dedique a otras cosas y ustedes empiezan a hacer los sistemas de blanqueamiento. Si ustedes se ponen duchas,
Puede ser que ustedes, oiga doctor, por cada blanqueamiento que yo a través de que estuve promoviendo, que fui, que llevé los trípticos, todo eso, pues a lo mejor el doctor les puede dar una comisión, pero eso ya es interno, es ustedes, simplemente aquí son ideas al aire, es una lluvia de ideas en la cual ustedes pueden tomar algunos tips, ¿no? No de que es que me dijo la doctora que usted me tenía que... No, pues cada quien, ¿no? Las bodas o el cumpleaños también puede ser en la sala de espera. ¿Es tu próxima boda o va a ser tu cumpleaños? Bueno, pues te hacemos la promoción del 50%, qué sé yo, ¿no? Y ese 50 a lo mejor les va a traer después que les traigan al novio, ¿no? O les traigan después al hermano, a la hermana, pero acuérdense, ojo, aquí lo importante es que no el paciente tenga 0 quemadas, 0 dolor, hagan un aislamiento efectivo, de veras es base, más que el blanqueamiento es que el paciente no le duela. El paciente, por las 2 causas principales por las que no va a un consultorio, es porque le cuesta dinero y a lo mejor siempre tendemos a lo mejor a la salud siempre la dejamos rezagada y creemos que pues mejor nos compramos la blusa, los aretes, el celular, y la salud siempre la dejamos en el último. Entonces, aquí nuestra principal competencia pues es todo con lo que tenemos a comprarnos, no es el doctor de junto. Es con todo lo que tenemos que competir para que el paciente vea como prioridad su salud. Entonces, esto es importante. Y, obviamente, cuando es el mes del cumpleaños del paciente, pues mandarle su promoción con su blanqueamiento, con su limpieza profesional. Y créanme que, pues, esto pues, les va a aumentar esto es el marketing, una mercadotecnia. Entonces, el objetivo de esto es que de una sonrisa que quedó así de este tono, pues estamos creando un sistema de blanqueamiento efectivo. ¿Qué recomendados les vamos a dar? Manden a sus pacientes, una vez que se hizo el blanqueamiento o durante el proceso de este ambulatorio en casa, manden una pasta blanqueadora. Tenemos varias casas comerciales, quizá las más conocidas es Colgate, es Oral-B, el sistema White y los dientes ultra blancos, en fin, el que ustedes quieran mandar, que son pastas que nos ayudan a, dicen, vea su sonrisa blanca al instante, ¿no? Ahí tenemos hasta artistas, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mandan su blanqueamiento, complementan que por lo menos se compren una pasta, se la termina y tan. Y ya después sigan con su pasta común, y la que mandan, que ya no solamente son propiedades blanqueadoras, sino que ya son cosméticas, sino que también ya tienen, que les reduce riesgo a caries, que son floradas, que a lo mejor la sensibilidad de los dientes, en fin, todo lo que conocemos de otras pastas que no son estéticas. Estas pastas blanqueadoras van enfocadas básicamente a la estética, no a otras cosas. Entonces, que el paciente se eche una pasta y tan. Y lo mismo lo vamos a complementar con un enjuague, con un blanqueador. El que ustedes decidan, no el común y corriente, igual que se acabe un enjuague y tan. Y ya después siguen con su rutina de siempre. Con esto estamos asegurando que el sistema de blanqueamiento sigue actuando y estamos ayudando a que esos dientes pues se vayan blanqueando más. Manden cepillos de cerdas ultra suaves, más allá de un cepillo suave, ultra suave, sobre todo los primeros días, para evitar y reducir el sensibilidad. Al paciente le va a durar el cepillo, acuérdense que un cepillo dura más o menos durarle 2 o 3 meses, que lo use, y ya después pues sigue con el cepillo que ustedes estén recomendando. Sobre todo en encías, en dientes que han tenido retracción de encías muy severas, esta es una buena alternativa. O encías que son muy delgadas, pues siempre yo por lo personal, yo uso todo el tiempo mi cepillo de cerdas ultra suaves. Ya hablamos de cepillos en su momento dado, chequen un poco en la literatura, ahí van a encontrar de qué cepillo estamos hablando para no meternos en temas que ya dimos antes. Y obviamente también lo van a complementar, corregimos con estos geles que son ambulatorios a base de peróxido de carbamida, que se acaba convirtiendo en peróxido de hidrógeno, pero no en las concentraciones del consultorio. Evitar los cítricos para disminuir la sensibilidad, y alimentos con colores oscuros, desde una Coca-Cola hasta 2 jugos verdes, por lo menos 48 horas. Y si lo hacen, recuerden, pues por lo menos que use popotito el paciente para bajarle un poco. Y aquí importante, para disminuir la sensibilidad, agua simple en la siguiente hora,
que el paciente, son rayitos y no se dije en cuanto acaban de blanquear, que hagas un buen buche de agua al paciente, se lo puede pasar, pues ya quitaron todo, y para estar hidratándose bien. Pues bueno, con esto terminamos el tema del día de hoy, de blanqueamiento, aclaramiento. Espero que les haya quedado más o menos o muy bien especificado. Cualquier cosa, cualquier duda, recuerden que están aquí los teléfonos, y aprovecho para comentarles que debe subir algunas cosas pendientes de cementos, aunque ya están las prácticas bajadas, sí voy a complementar, les prometo que ya el otro mes, este mes al otro, actualizo todo con información extra a lo que son a las pláticas. Pues bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo mes con el tema de complementar la segunda parte, lo que sea algunas partes de instrumental, de equipo dentro del consultorio y algunos materiales. Dejo aquí mi celular y recuerden, pues nada más me mandan un mensajito, siempre les contesto, créanme que siempre está. Y pues muchas gracias. ¿Y dudas alguno? ¿Alguien? Sí, Pati, tenemos a la señorita Aster García, nos pregunta que si puedes repetir la parte después de aplicar el retractor. Ah, ok. Se quedó sin conexión. Ok, permítame, entonces me voy a regresar. Espérenme tantito aquí. Ok, Edith Cruz manda saludos y dice Gracias. que excelente conferencia. Muchas gracias, Edith. Ay, gracias, Edith. A ver, déjenme aquí regresar, que es que creo cuando nos quedamos sin conexión, todavía estamos en tiempo. Aquí está. Bueno, a ver, vamos a repetir entonces esto. Son brevemente 5 minutos, digo mal, no nos va a hacer. Entonces, tenemos que ponemos un gel en los labios, pueden poner vaselina, incluso les repito, no pongan anestésico. El anestésico va a hacer que el paciente no tenga dolor, no sensibilidad, y podemos crear quemaduras. Entonces, ponen aquí alguna cremita, alguna vaselina, ponen su retractor, de preferencia siempre que tenga algo que me esté topando con mi lengua, para que la lengua no me la esté empujando y no me empiece a contaminar con saliva. El sensibilizante, creo que estas casas comerciales lo manejan, no todas. Si acaso la compañía les dice que pongan el sensibilizante, lo ponen, lo dejan 10 minutos, lo retiran, y ahora sí el aislamiento. Entonces, casas como le dicen, nada más ponga el retractor, ponga aquí el gel en el cuellito y tanta. No. Una forma de hacerlo, les digo, es ponen una gasa, la doblan sobre sí misma, van a cubrir su labio, como si fuera un retractor, vean aquí, y esta parte queda dentro del fondo de saco, lo van a hacer arriba y abajo. Una vez que está esto, ponen de estas toallitas desechables, la cortan de tal forma que el paciente no le estén robando la respiración, que diga, no puedo respirar, entonces córtenle aquí el pedacito para que el paciente pueda respirar. Vean cómo metemos la toallita por debajo de del retractor, y con esto evitamos cualquier quemadura dentro de lo que es piel. Pueden poner una sola o pueden poner dos capitas, ¿ok? Aquí está. Ya pusimos aquí la gasita, queda aquí encima. Y ahora vamos a hacer, van a enrollar una gasa como si fuera un rollo de algodón y lo van a poner sobre fondo de saco. Aquí si ven que el paciente tiene diente grande, pues pueden poner 2 rollos de gasa, uno de este lado, otro de este lado, que quede aquí, pero obviamente que no dejemos espacios, tanto arriba como abajo, en el área vestibular, aquí ya lo estamos metiendo, quede el rollito metido de gasa. Quedó en fondo de saco. Ya nos quedó todo esto, aquí se ve el rollo, vean, aquí está metido, y ahora van a tomar otra, que sí van a hacer, con muchas gasas, pues sí, pero preferible que sean gasas, sino que quemen al paciente. Entonces, otra gasa la doblan en triangulito, y una de estas la van a meter al fondo del saco, y la otra parte, así como metieron aquí, vean la servilleta, cómo quedó debajo del retractor, es lo mismo. Esta gasa la van a meter, la parte del retractor que queda por dentro de su boca, aquí es donde van a meter la otra parte de esta gasa, de tal forma que lo único que se va a quedar en contacto, pues el retractor de alguna forma es un tope para que esta gasa no se esté moviendo. Y lo que les va a quedar es esto, ¿ven? Entonces ya está completamente aislado, está totalmente aislado, y ahora sí, ya coloco aquí mi gel
que es el de la resina o el de silicón, en fin, el que traiga la casa comercial que ustedes usan, lo van a poner, incluso puede tocar un poco de esa gasa, y eso todavía me está aislando, vean, de tal forma que no veo nada de encía. Y todavía pueden, fíjense, la misma gasa que pusimos aquí, pues puede estar aquí encima en esta parte vestibular, y vean, cero contacto. Aquí pongo mi eyector, y pues ¿cuál? No hubo ninguna zona donde puedan quemar. Y ahora sí, van a colocar su barrera en los dientes, y siempre cubran por lo menos 1 milímetro mi diente, para evitar cualquier quemadura, sobre todo a nivel del surquito gingival o fondo de saco. Lo estamos poniendo 3, 4 dientes, le ponen la luz nada más va a polimerizar en esta zona de 10 segundos, le están moviendo constantemente, polimeriza, revisan desde la parte oclusal, ponen su espejo, porque muchas veces de frente no es lo mismo que vemos de abajo hacia arriba, a ver si no les quedó alguna burbujita o alguna zona donde no estuvo. Esto, le digo, es la forma comercial como lo manejan el aislamiento, pero yo sí les recomiendo que, sobre todo con las primeras veces, sí se van a tardar un poquito más en el aislamiento, pero es clave para que no quemen a sus pacientes. Y la lengua siempre tratar de que esté acá atrás, para que no me esté echando la salida para enfrente, aun cuando tengan el eyector. Entonces aquí estamos viendo cómo estamos colocando. Esta es la forma tradicional, y vean esto, que pues no hay, pues por dónde se escurra, ¿no? Que el paciente va a sentir lleno de cosas, pues sí, pero señores, para que no queme y no vaya a haber dolor. Ahora, al paciente no le hablen de quemar. Al paciente háblenle que no le vaya a arder o le vaya a molestar. Por el momento que dicen quemar, pues me van a poner ácido. Entonces, al paciente no le hablen de quemar. Si le molesta, entonces, y recuerden, entonces son 3 veces, y al paciente, si ustedes van a estar ahí, perfecto. Si no, al paciente por lo menos le dan un timbre para que el paciente pueda estar timbrando en el momento que tenga alguna molestia, y siempre tener a la mano una libretita para que el paciente pueda notar que pues, algo le está molestando, no quemando, no empleen la palabra quemar. Espero haya quedado claro. ¿Alguna otra duda? Si preguntan cuánto tiempo dura el blanqueamiento o a qué tiempo se debe dar algún retoque. Pues varía de paciente a paciente. Hay pacientes que son como que obsesivos, pues a lo mejor quien dice 6 meses, yo en lo personal se me hace mucha agresión al diente, yo a lo mejor me iría por 1 año, ¿no? 8 meses, 1 año. Hay pacientes que a lo mejor hasta pueden durar 2 años, pero yo en lo personal yo pensaría menos de 1 año, no. ¿De qué varía? Pues ya les repito, de que el paciente le encante la Coca-Cola, le encanta el vino, le encanta fumar, pues obviamente se van a manchar más rápido los dientes, ¿no? Pero pues pueden hacer a lo mejor una cita a los 6, 8 meses, y a lo mejor pensar en un tratamiento ambulatorio en casa como complemento, y a lo mejor pues sí en 1 año, año y medio, pues hacerse ya otra vez el otro, ¿no? Cámara, ok. Y también tienes saludos desde Motul, Yucatán. Muchas excelente plática. Gracias. Pamela Rojas te dice excelente plática. Gracias. Muchas gracias, y te manda saludos desde Jalapa, Veracruz. Pues muchas gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Les recordamos que la próxima plática va a ser el jueves 25 de octubre. Esperemos, perdón por causa de fuerza mayor, de hecho ahorita ando en Ciudad de México, entonces aquí en las oficinas de inteligencia dental. Hoy no transmitimos desde Guadalajara, pero pues para acá es lo mismo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, ¿cómo saber que un paciente es hipersensible antes de hacer el aclaramiento? Sí, Alejandra Quintero. Ok, Alex, mira, aquí el paciente te va a referir que cuando toma, a lo mejor en la historia clínica, usted es sensible cuando toma agua fría, cuando toma agua caliente, cuando se está cepillando, ahí ya estamos hablando de un paciente sensible. Y a lo mejor no es que sea sensible, acuérdense que hay pacientes que toleran más dolor u otros, pues ahí ya nos está hablando de sensibilidad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Decirle al paciente posiblemente sí va a sentir un poquito de sensibilidad en 48 horas. Ahora ahí está la alternativa de decirle al paciente, ¿quiere que le mande un tratamiento no tan radical como es en el consultorio, que le voy a blanquear y pudiera ser riesgo, o quiere que se lo mande así dosificado en su casa, que lo vamos manejando, no se vamos a manejar tanta sensibilidad? Algo, acuérdense, importante es darles 1 hora antes de que el paciente comience el blanqueamiento, es darle o el suprador o el Dolac, algún ketorolaco, para disminuir eso. Y recuerden, al terminar, el paciente inmediatamente es hacer un buen buche de agua y estarse hidratando, por lo menos en la primera hora, estar tomando agua. No es agua de limón ni agua con azúcar, es agua sola, mantenerla unos segunditos en boca, pasársela, y con eso créanme que sí van a disminuir la sensibilidad. Y si hubiera sensibilidad posterior, pues se puede seguir tomando su Dolac, su Ferato, puede seguirlo tomando cada 12 horas para reducirlo por lo menos 24 a 48 horas. Gracias, Pati. ¿Tienes otra felicitación? Gracias. Y te mandan saludos de Ayotlán, Jalisco. Saludos por allá. Encantada con la conferencia. Gracias. Gracias. Pues creo que con eso terminamos. Recuerden, de todos modos, si surgen dudas o ya platicando con sus doctoras, doctores, pues siempre está mi WhatsApp para que nos comuniquemos. Pues muchas gracias y